Deseando estén teniendo un excelente día. En este video se generará el modelo matemático para un sistema de suspensión dispuesto de forma horizontal, en el cual existen dos masas, resortes y amortiguadores. La dinámica que genera el sistema es a partir de una fuerza externa denotada como F. Este diagrama se observa y de entrada no está descrito sus elementos, lo cual hay que empezar a realizar. Para este resorte lo vamos a anotar como K1, a este K2, y aquí hay que hacer una aclaración. Esta simbología que observamos sobre la masa 1 es un indicativo de la existencia de fricción entre la masa 1 y el suelo. Por consiguiente, podemos decir que esta fricción se denotará como V0. Básicamente, la fricción puede ser modelada como un componente de amortiguación. Aquí tenemos un amortiguador, el cual denotaremos como V1, y nuestro último amortiguador será V2. Condiciones de operación para este modelado es el hecho de que el desplazamiento o la dinámica que tendrá el sistema será considerada únicamente sobre la horizontal, es decir, un análisis unidimensional es el que tenemos en este diagrama. Comenzando con ello, nuestro punto de partida es considerar que en el centro de masa de cada uno de nuestros bloques dispondremos un referencial, un marco de referencia. En este caso hacemos una notación bidimensional, pero sabemos que si nuestro análisis acabará siendo solamente sobre la horizontal, nos bastaría tener un eje. Pero para hacerlo más explícito, pondremos de 2. Y2, X2, y al colocar nuestros referenciales se da por entendido hacia dónde generamos mediciones tanto positivas como negativas. En este caso, las mediciones positivas son establecidas hacia la derecha, hacia el sentido que están indicados nuestros referenciales, tanto para la masa 1 como para la masa 2. Una vez establecidos estos elementos, comenzamos con la creación de los diagramas de cuerpo libre para cada uno de los bloques. Para M1, que es el punto de entrada, dado que es aquí en donde tenemos a la fuerza externa, esta fuerza externa es la causante de la dinámica de todo el sistema, tiene una dirección positiva, dado que está dirigida hacia la derecha. En consecuencia, tendremos una oposición por parte del resorte 1, el cual está en esta ubicación. Tendremos una oposición también de forma inmediata con la componente de fricción F de B0. Tenemos oposición del resorte 2 y del amortiguador 1. F de K2 y F de B1. Eventualmente la misma masa está generando una oposición a la fuerza externa, pero esa de momento no la estamos indicando. Continuando hacia la masa 2, esta masa 2 recibe de forma indirecta el movimiento
de la fuerza externa a partir de los elementos 2 y 1, el resorte 2 y el amortiguador 1, los cuales ya habíamos colocado en nuestro diagrama de cuerpo libre previamente. En consecuencia, hacia acá está F de K2, hacia acá opera también hacia la izquierda F de B1 y en oposición tenemos a la fuerza del amortiguador 2. Y del mismo modo, como se había indicado previamente, la misma masa ejerce una fuerza contraria a las dinámicas entrantes a ella. Básicamente, con estos diagramas de cuerpo libre nos es posible iniciar el planteamiento de las ecuaciones y para ello una sumatoria de fuerzas sobre el referencial 1 explícitamente sobre el eje horizontal denotado como x1, la dirección de las interacciones positiva hacia la derecha y estas interacciones, como se dijo, generan una dinámica sobre la masa 1. Entonces m1 x1 y la doble derivada de la posición. Posteriormente observar que la fuerza externa tiene una dirección positiva y todas las demás interacciones o todas las demás fuerzas van contrarias a ellas. Entonces menos la fuerza de K1 menos la fuerza de K2, iniciando con las interacciones de los resortes, la fuerza F de B0 que es correspondida con la fricción y el amortiguador que es un elemento dispuesto de manera inmediata. Esto es igual a la masa 1 por la aceleración sobre el eje x1. Si reacomodamos nuestra ecuación, podemos decir que la fuerza externa es igual a la masa 1 por la aceleración más la fuerza del resorte 1 más la fuerza del resorte 2 más la fuerza del amortiguador 0 más la fuerza del amortiguador 1. Y con esto estamos nosotros observando que todos estos elementos están ejerciendo oposición a la fuerza externa. La masa, el resorte 1, el resorte 2, la misma componente de fricción y el amortiguador 1. Están ejerciendo oposición a la fuerza externa. Planteando de manera explícita a estas fuerzas, la fuerza externa sabemos que puede ser de tipo impulso, escalón, rampa o sinusoidal. M1 X1 B' más la fuerza del resorte 1, que el resorte 1 solamente tiene una deformación establecida por el desplazamiento de la masa 1, la cual tiene como referencial a x1, por lo tanto sería k1 por x1. Pero observar que el resorte 2 está interconectado entre la masa 1 y la masa 2, las cuales tienen dos referenciales cada una de ellas, haciendo entonces que la deformación de este resorte esté dada como un desplazamiento relativo entre ambos referenciales. En este caso, más K2, X1 menos X2, que son los desplazamientos
entre el referencial 2 y el referencial 1, creándose de este modo un desplazamiento relativo a causa de los movimientos de las masas, más B0, x1', componente de fricción establecida desde la perspectiva de un amortiguamiento, y del mismo modo o de forma similar al resorte 2, el amortiguador 1 genera velocidades relativas x1' menos x2'. Y es así como nuestra primera ecuación es establecida para este sistema. Ahora, estableciendo la segunda ecuación referente a la masa 2, del mismo modo nuestra sumatoria de fuerzas sobre x2, cuyas componentes positivas son hacia la derecha, es igual, en este caso, a la dinámica que va a sentir nuestra masa 2, que va a ser menos m2 x2 mi'. Aquí observar que nuestro signo negativo es correspondido puesto que las interacciones que va a sufrir nuestra masa 2 son regidas por, el, por las fuerzas externas del resorte 2 y del amortiguador 1, que son los componentes que crean la dinámica sobre esta masa 2. Entonces, empecemos a plantear nuestra ecuación. Hacia la izquierda tenemos menos f de K2 menos f de B1 más f de B2, y esto es igual a menos m2 x2 b'. Nosotros ya conocemos de la ecuación anterior cuáles de forma explícita las dos fuerzas tanto del resorte 2 como del amortiguador 2. Esas están establecidas aquí. Para el resorte 2, para el amortiguador 1. Vamos a copiarlas tal cual. Menos K2x1 menos x2 menos B1 x1' menos x2' más B2, y observamos que B2 tiene simplemente su velocidad referente al eje o al marco de referencia 2, el cual tiene que ver directamente con la velocidad x2, igualado a la masa 2 por la aceleración sobre el eje x2. De este modo, eh, tenemos ya establecido nuestras dos ecuaciones, pero para la segunda masa podemos hacer unos arreglos algebraicos de modo tal que sea más clara nuestra ecuación. Y para ello voy a permitirme disponer, anular a estos diagramas, haciendo un poco de espacio y que nuestra ecuación quede
definida en solamente esta área. Retomando que nuestra ecuación 2 la podemos expresar desde una forma más simple, estos dos términos los vamos a pasar hacia, aquí hizo falta el signo negativo, estos dos términos los podemos pasar hacia la derecha, o bien podríamos pasar el término de la derecha hacia la izquierda. Hagamos eso y nos quedaría lo siguiente: la masa 2 por la aceleración más b2 x2' menos k2 x1 menos x2 menos b1 x1' menos x2' va a ser igual a 0. Esta ecuación, si nos damos cuenta, nos define el hecho de dependencia sobre el eje x2 o sobre el referencial 2. Como es habitual que nuestras ecuaciones algebraicas queden con signos positivos, este signo negativo se va a integrar hacia los elementos del paréntesis. Y eso nos generaría la siguiente ecuación: m2x2' más b2 x2' más k2. Este signo menos por este signo más nos generaría menos x1, menos por menos nos daría más y nos generaría x2. Así entonces quedaría como x2 menos x1. Y del mismo modo, más b1 x2' menos x1', y esto es igual a 0. Con esto lo que se está mostrando es que tenemos posiciones relativas y tenemos velocidades relativas para el elemento del resorte 2 y del amortiguador 1. Nuestra segunda ecuación, que está explícitamente generada a partir de la masa 2, nos está diciendo que gran parte de las dinámicas vistas desde este referencial están, eh, estamos observando sus variables como x2. Si nos fijamos un poco en la ecuación 1, la cual se corresponde con el referencial 1, vemos que sus dinámicas están establecidas con respecto al referencial 1. De este modo, las dos ecuaciones que modelan a nuestro sistema que hemos planteado quedan definidas a partir de este par de ecuaciones. Esperando sea comprensible este video y de cómo se ha generado el modelo matemático para un sistema de dos masas interconectadas a partir de elementos de suspensión, dispuestos de forma horizontal. Gracias por su tiempo y estaremos en otros videos.